gracias por estar ahí. Seguimos hablando de los afrodescendientes en el Perú y vamos a completar la idea con Brenda. Adelante, Brenda. Sí, bueno, te hablaba de la importancia de la visibilidad estadística en el sentido de que conozcan, ¿no? Digamos, desde el Estado, los 3 niveles de gobierno y las personas en general, la sociedad en su conjunto, cuántos somos y dónde estamos. Cuando nosotros en la política, por ejemplo, trabajamos a nivel regional y les decimos, por ejemplo, en Piura son más de 120.000 afroperuanos que se identificaron en tu región, es como, ¿qué? Es como que recién están reconociendo o conociendo que hay pueblo afroperuano en su localidad, en su región, y sobre eso las acciones en el marco de sus compromisos como Estado, de lo que deben trabajar para cortar estas brechas, ¿no? Entonces, ahí hay todo un trabajo por hacer con todas las entidades públicas, con todos los niveles de gobierno, para trabajar acciones afirmativas, para trabajar acciones de reconocimiento de los aportes a nivel económico, social, político, cultural, de visibilizar, de sensibilizar, de trabajar formación ciudadana, trabajar desde las escuelas, de que un niño de que conozca sobre su cultura se siente identificado, ¿no? Algo de eso es la política nacional. Por supuesto. Entonces, cuando hablamos de la política nacional, tiene que ver con cómo trabajar, por ejemplo, lineamientos vinculados a la reducción de la discriminación étnico-racial, trabajar acciones sobre mejorar condiciones sociales vinculadas a la mejora de calidad educativa, a nivel de salud, a nivel de trabajo, ¿no? Desde también generar mecanismos y estrategias de manera articulada para la autonomía de la mujer, para incrementar su autonomía en cuanto a una acceso económico, desde mecanismos que la protejan también desde la parte de situaciones de violencia y de participación, ¿no? Exacto. Valeria, sí. Y esta política nacional tendría que desplegarse en todos los niveles de gobierno. ¿Esto se está ejecutando de esta manera, tal vez? Creo que es importante ya tener una política nacional. De hecho, desde hace un tiempo se empezaron a aprobar políticas nacionales con un marco temporal un poco más amplio. Está la de trata, en este caso la de población afroperuanos, hasta el 2030. No es la primera, ya había un plan anterior. Creo que algo que es destacable de la política, que además es bastante reciente, como Brenda menciona, es que ha sido resultado de un proceso participativo, ¿no? Un proceso en el que han podido participar organizaciones representativas de población afroperuana, porque evidentemente si normalmente la población afroperuana por esta situación de exclusión, discriminación, etcétera, no está en espacios donde se toman decisiones, pues generar una política desde arriba, ¿no? O sea, de arriba hacia abajo, y no una política que permita la participación, no va a reflejar necesariamente cuáles son mis necesidades o lo que yo considero también importante y que está saliendo de la discusión. Entonces, creo que ese es un aspecto bastante destacable, y otro aspecto importante de la política, al menos a nivel normativo, recoge dónde está la discusión, que evidentemente no es el Perú el único país que enfrenta discriminación racial contra personas afrodescendientes. Recoge tratados internacionales, recoge el estado de la cuestión a nivel de estándares desde el sistema interamericano, sistema universal. Entonces creo que ha habido una tarea, al menos en términos de intenciones, y faltará ver cómo se implementa. Como Brenda mencionaba, tiene lineamientos ambiciosos desde mi punto de vista. Creo que algo que suele pasar con las políticas públicas del Estado, y lo digo con mucho respeto porque Brenda está en el Ministerio de Cultura, es que las metas no necesariamente son realistas, los indicadores de cumplimiento no se alinean, y luego tenemos la política y no hay voluntad política ni recursos para su implementación, ¿no? Así es. ¿Cómo activamos esas políticas, Cheche, ya para ir cerrando también? Yo creo que hay que saltar de lo particular a lo general. Sí, insisto que el problema de fondo es la peruanidad, ¿no? Y creo yo de que del negrismo a la negritud hay que dar un salto a nuevos manejos de bases epistemológicas que sean más sólidas y más contundentes, como por ejemplo la tigritud, ¿no? Que es una propuesta que la traemos ya desde el 74 con Wole Soyinka, que plantea de que los ciudadanos de un país, todos, ¿no?, deben de estar entrelazados entre sí, ¿no?
y que estos ciudadanos tienen que poner de su parte para el desarrollo de la nación y el Estado debe de ser, ¿no?, el protector total del desarrollo de esto, todos. ¿no? Sin ver las particularidades, porque cuando vemos las particularidades entonces tenemos que dar leyes o disposiciones específicas. Claro, que por ahora son las que están por ahora vinculadas. es un poco difícil entender la situación por la precariedad de nuestra historia, pero que sí es factible si entendemos y hacemos un diagnóstico preciso de la realidad nacional y saltamos de los ismos, del criollismo, del negrismo, del indianismo, de todos los ismos que nos han metido y pasamos a la peruanidad total teniendo como eje fundamental, por ejemplo, Machu Picchu, que es la máxima expresión de la ciencia en el pasado, ¿no? Podemos nosotros ir hacia adelante de manera conjunta y los prejuicios se van a ir cayendo por sí solos, ¿no? Ojalá. Ojalá, pero es que el Estado tiene que apoyar a todas las comunidades para que éstas se sientan parte del país y se sientan reflejados de, si es posible, ¿no? Así es. La posibilidad del desarrollo, del logro, ¿no? Pero también Charún y otra gente como Brenda que han logrado avanzar de manera significativa. Y ustedes mismos son referentes para la población afro que nos está viendo, ¿no? Sharon, ¿cómo, para ir cerrando, lo que dice Cheche, que tratemos de buscar un nuevo simbolismo, él ha hablado del Machu Picchu, un nuevo simbolismo que nos identifique a todos? ¿Cuál podría ser ese nuevo simbolismo? Que en particular esté vinculado con el aporte de la afrodescendencia, o en este caso, que como digo es global, ¿no? Porque es curioso, es una comunidad global. En muchos países en donde las comunidades afro son importantes tradicionalmente, ¿no? En el Perú tienen un arraigo también y un acervo. ¿Cuál puede ser ese elemento que podríamos nosotros tratar de dejarles a quienes nos están viendo a propósito del Día de la Cultura Afro-Peruana? Sí, yo creo que esa es una gran pregunta, Maite. Es una pregunta para cerrarlo, además, contigo cerraremos. Sí, es una pregunta de gran envergadura. Yo creo que voy a dejarla a los grandes pensadores de mi generación y ver qué otro paradigma podemos generar que realmente nos incluya a todos sin invisibilizar precisamente las particularidades y aquello que cada comunidad ha aportado, ¿cierto? Eso está bien. Muy bien, lo vamos a dejar así que queremos desearles a todos los afrodescendientes del Perú un feliz día y nos vemos en una semana más pensando en el Perú.